Hola a todos, nos encontramos un martes más y un relato nuevo. Como podrán ver, esta historia es un poco larga, pero es que resulta que en Reddit se publicó como serie. Y me di cuenta de que narrándola de una sola pasada, pues no era tan largo, así que decidí recopilárselas para que la escuchen en un solo video. Así que aquí está. Recordarles de nuevo que estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores. Aquellos que me escuchan y aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan, ya que me acompañan a esta nueva meta. Así que gracias a todos, espero que les guste y nos vemos pronto. Hace unas semanas, mi esposa y yo hicimos un viaje por carretera para una reunión familiar en El Paso, Texas. Ahora estoy sentado en la sala de espera del hospital, deseando desesperadamente no haber ido. ¿Cuánto falta?, preguntó Melanie, reclinando su asiento y poniendo la mano en la parte baja de su espalda, en un intento inútil de encontrar una posición más cómoda. Google dice que nos quedan un par de horas más, dije, mirando rápidamente mi teléfono posado en el portavasos y volviendo a fijar la vista en la carretera. ¿Necesitamos detenernos de nuevo? Melanie se movió un poco en su asiento, quitó la mano de detrás de ella y luego se sentó de nuevo en su posición vertical original. Con 7 meses de embarazo, sus opciones de comodidad se reducían rápidamente, y ninguna de ellas involucraba el asiento delantero de un coche. No, sigamos. Si nos detenemos de nuevo, no voy a querer volver a subirme al auto. Señal perdida, anunció la voz robótica femenina de mi teléfono. ¡Ah, carajo! El teléfono había estado haciendo eso durante el último par de horas a intervalos crecientes. Aparentemente, había habido un accidente o algo en la carretera principal que nos habría retrasado al menos 1 hora, según el todopoderoso Google. Para evitarlo, habíamos tomado un desvío que serpenteaba alrededor del accidente a través del desierto en una carretera de 2 carriles. Eso había sido hace 3 horas, quizás más. Era difícil seguir la pista de cuándo había sucedido, porque incluso antes de que el teléfono nos alertara del accidente, todo el viaje había sido poco más que una paleta de marrones y grises rota solo por la pausa regular para ir al baño. A mi modo de ver, el desierto de Nuevo México era la marca de derrape en los calzoncillos de Estados Unidos, y si nunca tenía el placer de volver a conducir a través de él, sería demasiado pronto. El sol se había puesto hacía aproximadamente 1 hora, no mucho antes de que la señal comenzara a ser más irregular, y la hipnosis de la carretera realmente había comenzado a afectarme. No había nada más que desierto a ambos lados de nosotros, e incluso con las luces altas puestas, la oscuridad nos cubría como una manta gruesa. ¿Tienes más Red Bull?, pregunté. Si vamos a seguir por un par de horas más, necesito algunas alas. Melanie se estiró hacia el asiento trasero por un segundo, gruñendo de incomodidad. Luego regresó con una lata de Red Bull. La última. Estaba en el asiento, así que el sol la calentó para ti. Ah, genial, dije tomando la lata, rompiendo el sello y tragando 3 grandes sorbos. Esto me caerá bien con toda la otra basura que he estado comiendo durante los últimos 2 días. Sin un bebé en camino, Mel y yo podríamos haber conducido el tramo entre Bozeman y El Paso en 2 días sin problema. Pero estando ella tan embarazada como estaba, tuvimos que reservar casi el doble de tiempo y aún así estaba sufriendo. Dejé escapar un eructo que sabía todos los atroces snacks y comida de paradas de camiones de ese día, mezclados con la bebida energética tibia que estaba bebiendo encima.
y me prometí solemnemente que comería nada más que ensalada y agua por el resto de mi vida. ¿Girar a la izquierda aquí para la iglesia de Cristo? Creí que la iglesia de Cristo estaba atrás, dijo Mel, leyendo un letrero dilapidado mientras lo pasábamos. No, esa era la iglesia de Jesús Cristo. Gran diferencia, aparentemente, dije. Durante todo el trayecto habíamos visto una amplia variedad de iglesias locales, la mayoría genéricas, pero después de pasar una llamada la Iglesia de la Libertad sobre un fondo de una bandera confederada mal dibujada, lo habíamos convertido en una especie de juego para ver quién podía encontrar la más extravagante. Nos sentamos en silencio por un rato, escuchando el zumbido del motor y la notificación intermitente de señal perdida de mi teléfono. Había mirado el teléfono antes, cuando la señal era más fuerte, y vi que solo teníamos que ir hasta el final de esta carretera, girar a la derecha y volveríamos a la autopista. Así que aunque el anuncio intermitente del portavasos era molesto, no estaba particularmente preocupado. Eso fue hasta que vimos un letrero que decía: entrada a la autopista, izquierda, 1 milla. Creí que dijiste que era a la derecha al final del camino, dijo Melanie, sentándose y agarrando el teléfono. Eso es lo que decía. Lo revisé la última vez que tuvimos servicio, hace como media hora. Nos quedaban unas 60 millas más o menos, y luego era a la derecha. ¿Qué tan seguro estás?, preguntó ella, volviendo a poner el teléfono en el portavasos. Porque tu teléfono sigue diciendo que no tiene servicio, así que no va a ser de ninguna ayuda. Dije, pero me detuve. Justo en ese momento pasamos otro letrero. Entrada a la autopista, izquierda, 0.5 millas. Al menos eso creo. Creo que deberíamos seguir los letreros, dijo Mel. No quiero perderme aquí y el teléfono no ha tenido servicio constante en un tiempo. Podría haberse reiniciado y cambiado de ruta o algo para hacernos evitar la carretera. ¿Recuerdas la última vez? Sí recordaba la última vez. Un viaje a Las Vegas que terminó siendo 4 horas más largo de lo que debería haber sido, porque mi teléfono se reinició y nos hizo tomar vías de servicio y calles de la ciudad. Habría sido más largo si Mel no hubiera pensado en revisar la ruta en su teléfono. Estaba seguro de que había visto que nos llevaba de regreso a la autopista y que el siguiente giro era a la derecha en unos 30 minutos más o menos, dada nuestra velocidad actual. Pero con la evidencia en contrario acercándose rápidamente en la oscuridad, iluminada por mis faros, cometí el error más crítico que lamentaría por el resto de mi vida. Seguí el letrero de la calle y giré a la izquierda. Mel se reclinó en su asiento, embarcándose de nuevo en su búsqueda de una posición cómoda, y yo continué mirando las líneas en la carretera mientras pasábamos. El tiempo comienza a perder significado cuando llevas mucho tiempo en la carretera en la oscuridad como lo hicimos esa noche. Podrían haber sido horas las que pasamos acelerando directamente por la carretera del desierto, o podrían haber sido días. Sin un punto focal, dependía solo del reloj decirnos cuánto tiempo habíamos estado allí, y el reloj del tablero se había restablecido inexplicablemente en algún momento, algo que hacía de vez en cuando durante la mayor parte del tiempo que había sido dueño del coche. Otra bala para que Melanie me disparara cada vez que teníamos nuestras disputas matrimoniales. A mí no me importaba, y a ella tampoco realmente, pero no obstante, era otra gota para colmar el vaso. Mi fe en el teléfono había comenzado a flaquear aún más, ya que estaba seguro de que incluso ese reloj estaba funcionando lento de alguna manera.
Recorríamos 5 o 6 millas según el odómetro, y el reloj marcaba que solo había pasado 1 minuto o 2. Drené el último sorbo de Red Bull por mi garganta, prometiéndome de nuevo nada más que comida saludable después de que terminara este viaje. Momentos después, sentí una sorda presión en mis intestinos. La última gota de líquido debe haber sido la gota que colmó el vaso para mi vejiga. Mel dormía tranquilamente a mi lado, habiéndose quedado finalmente dormida hace un tiempo, y tomé la segunda decisión que llegaría a lamentar. Aunque no habíamos visto otro coche en millas, encendí mis luces de emergencia y me orillé a un lado de la carretera. Apagué el coche y salí para aliviarme, disfrutando de uno de los mejores puntos de ser hombre: tener la capacidad de orinar en medio de la carretera sin mucho aspaviento. Y regresé al auto. Mel se agitó entonces y preguntó si ya habíamos llegado. Todavía no, solo un poco más. Tenía que ir a orinar. Ella puso los ojos en blanco y los cerró de nuevo. Giré la llave para volver a encender el coche y escuché un sonido que me hundió el corazón en el estómago. ¡Oh, carajo! Por favor, no me hagas esto. Giré la llave de nuevo y una vez más escuché la serie de clics que me decían que mi coche no tenía suficiente energía para volver a arrancar. ¡Ah, no puede ser! Suspiré, apoyando la cabeza contra el volante en señal de derrota. ¿Qué pasa?, preguntó Mel, abriendo un ojo. La batería está muerta. ¿Qué? Había un toque de pánico en su voz y se sentó de nuevo, totalmente despierta ahora. Pero el coche estaba funcionando justo hace un momento. Sí, estaba funcionando con el alternador. La batería solo necesita la energía suficiente para arrancar. Luego, el coche puede funcionar con la energía generada por el alternador. Todo lo que necesitamos es que nos pasen corriente y deberíamos poder llegar el resto del camino, siempre y cuando no apaguemos el auto. ¿Pero quién nos va a pasar corriente?, preguntó Mel. ¿Cuándo fue la última vez que viste un coche? Ha pasado un tiempo, pero definitivamente no desde que tomamos ese giro de allá atrás. ¡Oh, carajo! ¡No puede ser! Quédate aquí, dije desabrochándome el cinturón de seguridad. ¿A dónde vas?, preguntó ella, el pánico aumentando en su voz. Solo hasta allá, dije señalando por el camino. Creo que veo un letrero, tal vez a 100 metros. Podría darnos una idea de qué dirección deberemos tomar o si solo necesitamos esperar a que salga el sol. Pude notar que no le gustaba, pero no dijo nada. Mantendré mi linterna encendida para que puedas ver dónde estoy. Solo iré allí y luego regresaré de inmediato. Ella asintió. A menos que veas un Dennis, en cuyo caso te quedas sola. Me mostró el dedo medio. Le di un beso en la mejilla y salí a la noche. El aire estaba fresco, a pesar de haber hecho un calor terrible durante el día. Y recordé haber aprendido en la clase de ciencias, cuando era niño, que la vida salvaje del desierto tiene que ser lo suficientemente fuerte, no solo para soportar el calor durante el día, sino también las temperaturas frías, a veces heladas, por la noche. Me estremecí, abracé mis brazos alrededor de mi torso y me dirigí por el camino hacia donde creí haber visto un letrero de carretera. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no era el tipo de letrero que esperaba. Estaba hecho de madera agrietada, que se veía solo un poco mejor que el letrero de la iglesia que habíamos visto hacía un tiempo, y en él, pintado con letras blancas, se leía Granja de Gomber, sobre una flecha dibujada burdamente que señalaba un camino de tierra a la derecha. Seguí la flecha con la mirada y pensé que podía ver una luz a lo lejos. Un grito rompió la oscuridad
e hizo que mi sangre se congelara. ¿Mel? Llamé, dando media vuelta y corriendo de vuelta por donde vine. ¡Melanie! Podía ver la forma del auto en la distancia, pero estaba demasiado lejos para que mi linterna sirviera de mucho. Corrí por la carretera gritando el nombre de mi esposa en un pánico ardiente. ¿Qué? Contestó Melanie, alarmada. Disminuí la velocidad cuando escuché su voz y volví a sostener la luz. Ella estaba parada en el lado del pasajero del coche con la puerta abierta. Creí haberte oído gritar. Ella miró a su alrededor, confundida. ¿No? ¿No escuchaste eso? No lo creo. Estaba en el auto hasta que te escuché a ti gritando. ¿De dónde vino? No lo sé, dije, sacudiendo la cabeza y escupiendo el sabor amargo de la adrenalina en la tierra. Tal vez fue un animal o algo. ¿Qué decía el letrero? Hay una granja o algo así a 1 milla de distancia, creo. No es exactamente lo ideal, pero si troto puedo llegar en unos 10 minutos. Si hay alguien allí, todo lo que tendrían que hacer es traerme de vuelta y ayudarnos a arrancar el coche con cables. Si no hay nadie, probablemente tendremos que esperar hasta la mañana, a menos que un coche pase por casualidad. Ella lo sopesó por un momento. Luego vi la resolución en su rostro y supe lo que venía. Entonces voy contigo. No me gustó, pero pude darme cuenta de que discutir no me llevaría a ninguna parte excepto al sofá. Y considerando el grito que escuché, o creí haber escuchado de todos modos, prefería tenerla cerca. Bien, pero agarra tu chaqueta. Yo voy a agarrar la mía y un par de botellas de agua del asiento trasero. Un momento después, estábamos caminando, nuestras siluetas iluminadas intermitentemente por las luces de peligro que habíamos decidido dejar encendidas. Dudaba que la batería durara si esas luces estaban encendidas demasiado tiempo, pero si alguien pasaba conduciendo, odiaría que se lo perdieran. Mel había pensado en dejar una nota en el parabrisas diciéndole a quien lo encontrara que habíamos ido a la granja y que volveríamos en breve. Si alguien era lo suficiente amable como para detenerse, con suerte vería la nota y se quedaría el tiempo suficiente para ayudar. Eso, o sabrían dónde estábamos para poder llevarse lo que quisieran del coche antes de que regresáramos. Había una brisa fresca que jugaba con nuestro cabello mientras caminábamos. No era incómoda, pero sí suficiente para hacerme subir un poco más el cierre de mi chaqueta. Mel sostenía la única linterna que teníamos, y el haz rebotaba arriba y abajo en la oscuridad como una boya. El coche apenas era visible cuando Mel chilló tan de repente que casi tropecé con mi propio pie. ¿Qué? Mira, dijo ella, extendiendo su dedo más allá del cabezal de la linterna. ¿Qué? Se fue ahora. ¿No lo viste? No. Estaba demasiado ocupado preguntándome por qué estoy caminando con una banshee embarazada. Hay algo por ahí, dijo ella, ignorando mi puya. Justo después de esa roca, vi un par de ojos dorados. Probablemente un coyote, dije comenzando a caminar de nuevo. Son cobardes. Si seguimos caminando y hablando, nada debería molestarnos, especialmente si nos apegamos al camino aquí. Me la sintió y luego me alcanzó. Más o menos, ¿cuánto crees que falta para que lleguemos a la granja? No lo sé, 10 o 15 minutos tal vez. Justo en ese momento, vi los ojos de los que ella estaba hablando. A lo lejos, junto a una gran roca al costado del camino,
había un par de curiosos ojos dorados. Mira, definitivamente un coyote, dije señalando. Se puede ver un poco su forma, a 4 patas, pegado al suelo. Parece que podría ser un poco más grande de lo que he visto, pero no hay mucho más por aquí que se vea así. Eso es probablemente lo que escuché antes también. Una de estas cosas atrapando un conejo o algo. No estaba seguro de creerlo, pero se sentía bien tener algún tipo de explicación registrada. Seguimos hablando mientras caminábamos por el camino más cerca de los ojos, y cuando desaparecieron, me sentí un poco decepcionado, pero no sorprendido. Una parte de mí quería ver al coyote de cerca, pero si nos acercábamos lo suficiente como para verlo, eso probablemente significaba que estábamos cerca de una guarida, que es el último lugar donde querríamos encontrarnos. Hablamos sobre lo que haríamos cuando finalmente llegáramos a casa y qué tan pronto nos encontraríamos riéndonos de todo el calvario, cuando Mel se detuvo de repente en medio del camino. ¡Carajo! ¿Qué pasa ahora?, pregunté, buscando con la mirada otro par de ojos. Tengo que orinar. ¿No hay forma de que puedas aguantar?, pregunté, conteniendo una risita ante el inoportuno momento. No, a menos que puedas convencer a este niño de que deje de usar mi vejiga como cama de agua, respondió ella, entregándome la linterna. ¿Dónde debería ir? ¿Y por qué no justo aquí? ¿Estás bromeando? Ni un poco. Probablemente no deberías alejarte demasiado del camino. Y de todos modos, no es como si hubiera alguien por aquí para verte. Demonios, si apareciera alguien y el universo decidiera que ahora era el momento de avergonzarte, seguiría prefiriendo eso a lo que queda de la caminata. Bien, suspiró, bajándose los pantalones de maternidad y poniéndose en cuclillas. Mientras ella hacía sus asuntos, aproveché la oportunidad para escanear los alrededores con la linterna. Encontré algunos pares más de ojos dorados a ambos lados de la carretera, lo que aceleró mi pulso un poco. No me gustaba estar en minoría y me gustaba menos estar rodeado. Melanie terminó y con algo de ayuda de mi parte para volver a una posición vertical, seguimos caminando, nuestros pies crujiendo contra la tierra mientras avanzábamos. Creí escuchar algo entonces, y esta vez fue mi turno de detenerme. ¿Qué?, preguntó Mel. Shh. Volví a caminar, luego me detuve. ¿Qué es? ¿Otro grito? Nada. Mentí, acelerando el paso. Creí escuchar un auto. Caminamos de nuevo, Mel olvidando mantener la conversación para ahuyentar a los coyotes, y yo escuchando con demasiada atención para pensar en temas de discusión. Sabía que había oído algo detrás de nosotros. No lo había notado al principio, o tal vez no había estado allí desde el comienzo, pero después de que nos detuvimos, pude distinguir el sonido débil de pasos sobre la tierra, que se detenían casi tan pronto como nosotros, y se reanudaban, o eso creía, tan pronto como nosotros también lo hacíamos. También había escuchado un extraño sonido de lamido justo después de que comenzamos a caminar de nuevo, como si algo estuviera lamiendo la orina del camino de tierra. Cuando la granja apareció a la vista, el alivio entre nosotros fue palpable. Ambos habíamos estado demasiado preocupados por el creciente número de ojos a cada lado del camino, que no nos habíamos dado cuenta de que la luz que había visto desde la carretera se había apagado. Era una casa pequeña, pero yo no había esperado mucho más de lo que era dada la ubicación. Si tenía 4 paredes y un techo, me habría alegrado, pero desde afuera habría supuesto que tenía al menos unos pocos dormitorios, y detrás de ella se erigía una estructura que parecía ser un garaje independiente
o un cobertizo grande de algún tipo. Nos acercamos a la casa y estaba a punto de subir los escalones del porche de madera cuando Melanie me agarró la mano. «Espera». Me giré para mirarla. Sus ojos estaban muy abiertos y las pupilas estaban tan dilatadas por la oscuridad que eran casi negras. ¿Qué pasa? ¿Crees que esta es una buena idea? Puse los ojos en blanco. Si no lo era, pudiste haber dicho algo hace 20 minutos. Lo sé, pero quiero decir... Hizo una pausa por un segundo. ¿Crees que estas personas nos ayudarán? Somos extraños en medio de la nada y es la mitad de la noche. Me encogí de hombros. Creo que lo peor que puede pasar es que nos digan que nos vayamos. Probablemente abrirán la puerta con una escopeta en la mano. Pero, ¿quién no lo haría? Melanie asintió, y vi su garganta moverse arriba y abajo en un trago seco y nervioso. Subí los pocos escalones, la madera crujiendo bajo mis pies, dejando a Melanie abajo. Levanté el puño y golpeé 3 veces la puerta mosquitera. Esperamos, escuchando atentamente sonidos dentro de la casa, pero no oímos nada. En cambio, escuché lo que sonaba como los suaves pies acolchados de un coyote en la tierra detrás de nosotros. Pero lo descarté. Se sabía que eran increíblemente silenciosos. Ese pensamiento no me hizo sentir mucho mejor. Abrí la puerta mosquitera y llamé de nuevo, esta vez a la puerta de madera. El sonido se propagó mucho mejor, pero de nuevo no escuchamos más que silencio. «Creo que deberíamos irnos», dijo Melanie. «Algo no está bien». El nudo en mi estómago estuvo de acuerdo y me giré para irme justo cuando la puerta se abrió. «¿Quién anda ahí?», dijo la voz de un hombre. No había encendido la luz de la casa, así que cuando me giré de nuevo, todo lo que pude ver fue una silueta en la oscuridad, iluminada solo por el brillo ambiental de la linterna de Melanie que apuntaba directamente a mi espalda. «Siento molestarlo, señor. Mi nombre es Matthew Howell y esta es mi esposa Melanie. Nuestro auto se quedó sin batería carretera abajo y esperábamos que pudiera pasarnos corriente», dije. No. ¿Disculpe?», dije pensando que lo había malentendido. «Lo siento, no podemos. No podemos pasar corriente a su coche esta noche. Tendrá que esperar hasta la mañana». Señor, realmente no podemos». Una ramita se rompió detrás de mí, muy suave, pero clara de todos modos. «Por favor, entren. Se quedarán aquí esta noche», dijo el hombre. Me giré para mirar a Melanie, que ya estaba subiendo los escalones. El hombre abrió más la puerta para dejarnos entrar y encendió una luz en el pasillo, bañándonos en un resplandor que inmediatamente me hizo sentir mejor. La granja por dentro era tal como la habría imaginado. Estaba modestamente amueblada con lo que parecían muebles hechos a mano. Pinturas de flores y paisajes adornaban paredes cubiertas con papel tapiz a rayas que parecían haber sido renovadas por última vez en los años 70, y alfombras descoloridas cubrían pisos de madera que crujían bajo nuestros pies incluso con el más mínimo peso. El hombre que estaba frente a mí se parecía exactamente al tipo de persona que viviría en una casa como esta. Tenía cabello blanco y fino, y una barba grande con manchas amarillas de tabaco alrededor de la boca, y vestía un conjunto de calzoncillos largos beige debajo de un par de pantalones sostenidos con tirantes. El atuendo de un hombre que había sido interrumpido en su cama.
Calculé que tenía unos 60 y tantos años, todavía razonablemente musculoso por trabajar en la granja, pero mucho más allá de su mejor momento y entrando en la atrofia de la vejez. Había estado sosteniendo una escopeta en una mano y justo en ese momento la bajó y la apoyó contra el marco de la puerta. El hombre se giró y llamó a alguien dentro de la casa. ¿Puedes poner la tetera? Tenemos 2 aquí para pasar la noche. En serio, no creo que podamos. Insisto, dijo el hombre, volviéndose hacia mí. Las carreteras no son seguras de noche. Es demasiado fácil perderse. Sí, puedo ver eso. Creí que nos estaba yendo bien hasta que vimos ese letrero para la autopista allá atrás. El hombre me miró, y por un breve momento creí ver algo en sus ojos. Pero antes de que pudiera distinguirlo, se había ido. El letrero. Fue todo lo que dijo, e hizo un gesto de asentimiento comprensivo. ¿Tiene un baño que pueda usar?, preguntó Melanie, interrumpiendo. Sí, al final del pasillo y... El hombre se detuvo cuando la vio, y de nuevo hubo algo en su expresión que no me gustó, pero de nuevo no pude distinguirlo antes de que desapareciera. A la derecha. Melanie le dio las gracias y se dirigió al baño. Estaremos a la vuelta de la esquina en la cocina, le dijo el hombre. Se dio la vuelta y me condujo a la vuelta de la esquina, donde ahora escuché a alguien más ocupándose de algo, presumiblemente poniendo una tetera. Mi nombre es Arthur, dijo el hombre, sentándose a la mesa de la cocina. Ella es Ruthie, dijo, señalando a una mujer pequeña con un camisón blanco que justo en ese momento estaba encendiendo la estufa de gas. Ruthie se giró y me ofreció una sonrisa. Hola, escuché que su nombre es Matthew. Asentí. Sí, y el nombre de mi esposa es Melanie. Están esperando familia, le dijo Arthur a Ruthie. ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! ¿De cuánto está? Bueno, esa no es la palabra que yo usaría, dijo Arthur en voz baja. 7 meses. ¿7 meses? Exclamó ella, radiante. ¿Y dónde está ahora? Está en el baño. Oh, tengo algunas cosas para ella. Déjame ir a buscarlas, dijo Ruthie agradablemente. Luego desapareció a la vuelta de la esquina. Arthur y yo nos sentamos en silencio por un momento. Luego dije: ¿Estás seguro de que no puede pasarnos corriente? ¿O tiene un teléfono que pueda usar? Él negó con la cabeza. Lo siento, pero no. Ruthie y yo no salimos después del anochecer, y no hemos tenido necesidad de un teléfono en 20 años o más. Estaremos encantados de llevarlos de vuelta a su coche y ponerlos en camino tan pronto como salga el sol. ¿Qué tal si... Escucha, dijo Arthur seriamente, inclinándose hacia adelante. Volvió a poner la expresión que había visto antes. Era una que yo no entendía, pero mirando hacia atrás, creo que mi padre, que había servido en la tormenta del desierto, le habría captado en un instante. Estuviste con tu señora todo el tiempo, ¿verdad? Desde que el coche se averió, sí. E incluso antes de eso, hemos estado codo con codo prácticamente cada segundo durante los últimos 2 días. Bien, bueno, eso es bueno. Se reclinó en su silla. ¿De qué se trata todo esto?, pregunté, y quizás él me lo habría dicho entonces, aunque mirando hacia atrás, dudé de que pudiera haberlo hecho. No en ese momento, pero la tetera comenzó a silbar y Ruthie regresó rápidamente para apagarla y vertió el contenido en 4 tazas. Melanie dobló la esquina y se sentó a mi lado.
Tenemos una habitación de invitados al final del pasillo que pueden usar hasta la mañana, dijo Ruthie. Me alegra que hayan encontrado su camino hasta aquí, sanos y salvos. Oh, sí, dijo Melanie, subiendo y bajando su bolsita de té en el agua por el cordón al que estaba unida. Esos coyotes realmente me estaban dando escalofríos. ¿Coyotes?, preguntó Ruthie. Sí, ma, coyotes, dijo Arthur en un tono que sonaba como si hubieran tenido la conversación 1000 veces. Tengo que espantarlos de las gallinas al menos un par de veces a la semana, ya lo sabes. Ella asintió. Sí, solo quise decir que no había visto ninguno esta noche. Eso es todo. Probablemente porque todos estaban con nosotros. Había alrededor de una docena de pares de ojos siguiéndonos por el camino. ¿Una docena, dices?, preguntó Ruthie sorprendida. Sí, eso tendría sentido, dijo Arthur. Sin embargo, no intentaron atacarlos, ¿verdad? No, dijo Melanie, dando un pequeño sorbo exploratorio a su té, y luego otro más grande, satisfecha de que no estaba demasiado caliente. Se mantuvieron fuera de la carretera, aunque creo que uno de ellos estaba detrás de nosotros, así que no creo que todos se mantuvieran fuera de la carretera, dije. Melanie me miró con reproche. ¿Y cuándo planeabas decírmelo? Tan pronto como ya no tuviéramos uno detrás de nosotros, le dije, encogiéndome de hombros. Sin embargo, no se acercaron demasiado, ¿verdad?, preguntó Arthur. No, mantuvieron su distancia. Estoy bastante seguro de que el más cercano fue el que estaba detrás de nosotros, y aún así estaba a cierta distancia. Creo. Él asintió y sorbió de su propia taza. Eso es bueno. Esos coyotes son cosa seria. ¿Salen muchos por aquí?, preguntó Melanie. Arthur se pasó una mano por su fino cabello plateado. Se podría decir que sí, supongo. Más que en la mayoría de los lugares, pero menos que en otros. Creo que les gustan las gallinas que tenemos atrás. No hay mucho más que comer por aquí que no esté escondido en algún lugar. Así que es una comida fácil si pueden alcanzarlas antes de que yo escuche el alboroto y dispare un par de tiros. Melanie se estremeció. Me alegro de no tener que preocuparme por ese tipo de cosas. ¿De dónde son ustedes?, preguntó Arthur, sorbiendo de su propia taza ahora. Montana. También tenemos coyotes por nuestra zona, pero en su mayoría se quedan en las partes más rurales, y no tenemos gallinas ni nada de qué preocuparnos. Sin embargo, encontré uno hurgando en la basura cuando era niño. Le dije a todo el mundo que creía haber visto a un lobo. El niño que gritó lobo, bromeó Melanie, dándome un codazo en el costado. Ese es Matt, sin duda. Puse los ojos en blanco y jugué con mi propia bolsita de té. No era muy aficionado al té, especialmente a la manzanilla, porque me recordaba cuando estaba enfermo de niño. Mi madre me daba sus remedios herbales, especialmente los que venían en forma de té. ¿De verdad nos vamos a quedar a pasar la noche?, preguntó Melanie, girándose hacia mí. Miré a Arthur, quien me dio un asentimiento claro y solemne. Sí, supongo que sí. Es tarde y Arthur y Ruthie dicen que tienen una habitación de invitados en la que podemos quedarnos por la noche. ¿Están seguros?, preguntó Melanie, dirigiéndose a Ruthie. ¿No será demasiada molestia? Ruthie desestimó la idea como si fuera una mosca. Ninguna en absoluto. ¿No hemos tenido visitas en 10 años o más? No desde que los Pruitt vinieron por Navidad. Y aparte de mis hijos,
Ustedes son los primeros en venir a nuestra puerta en casi el mismo tiempo. «Ah, ¿tienen hijos?», preguntó Melanie. «Ya son mayores», dijo Arthur, asintiendo y mirando fijamente su taza. «Gemelos», dijo Ruthie, radiante. «Calculo que tienen su edad. Tengo la mayoría de su ropa y cosas viejas en la habitación de atrás por si quieren echar un vistazo antes de acostarse. Ya saqué el baúl del armario». Melanie me miró y yo me encogí de hombros. Luego, ella devolvió la sonrisa de Ruthie y juntas se adentraron más en la casa. «Ustedes dos tienen suerte», dijo Arthur cuando las mujeres se fueron. «¿Por qué lo dice?» «Cuando los coyotes tienen hambre, intentan atrapar casi cualquier cosa que se mueva. Si de verdad tenían tantos observándolos como dicen, podrían haber estado caminando hacia sus propias tumbas». No estaba seguro de creerle, pero el escalofrío que me recorrió la columna vertebral ciertamente lo creyó. Nos sentamos en silencio por un rato, escuchando las voces distantes de nuestras esposas hablando de niños, y el tic-tac de un viejo reloj de pie en algún lugar de la casa, cuando volví a escuchar el grito. Venía de afuera, cerca de la casa, pero era difícil saberlo. Me enderecé en mi silla, pero Arthur no se movió. «Pájaros», dijo rotundamente. «¿Disculpe?» «Tenemos pájaros por aquí que suenan así a veces. Suenan como una dama chillando, o a veces como un niño llorando, pero solo son pájaros llamándose entre sí». «¿Pájaros?», él asintió. «¿Qué clase de pájaro suena así?». Se encogió de hombros. «No lo sé. Una vez escuché que los llamaban pájaros mentirosos. No estoy seguro de si ese era el nombre o simplemente una descripción acertada de las cosas». «Sí», dije, sintiendo que el nombre rascaba algo en la superficie de mi cerebro. Un hecho enterrado bajo el polvo y las telarañas en mi mente. «He oído hablar de ellos, creo. Pueden copiar otros ruidos como los loros, ¿verdad? Pensé que vivían en Australia o algo así». Arthur se encogió de hombros de nuevo. «No podría decirlo. Ni siquiera sé si eso es lo que son con certeza, pero sé que el sonido que acabamos de escuchar era uno de esos pájaros». Me recosté en mi asiento, sintiéndome mejor con respecto al grito que había oído antes. Tendría sentido si viniera del aire. Eso podría explicar por qué no estaba seguro de dónde había venido. «Eso me recuerda algo que me pasó de niño. Nada como gritar lobo, pero creo que fue una lección importante», dijo Arthur, sus palabras cautelosas de alguna manera. Tomé un sorbo del té entre mis palmas, no porque lo quisiera, sino porque me parecía descortés dejar la taza llena. «¿Alguna vez has oído hablar de un... Arthur buscó la palabra. ¿Un parásito de nido? Creo que así es como lo llaman». Negué con la cabeza. «Es un tipo de pájaro que deja sus huevos en el nido de otro pájaro. A veces saca los otros huevos, pero por lo general solo deja su huevo allí para que el otro pájaro lo cuide. Escuché sobre estos cuando era un niño pequeño, tal vez de unos 8 años, y encontré un nido de petirrojo con un montón de pequeños huevos azules, y uno solo negro y moteado de blanco. Pensé que había encontrado algo realmente especial, así que cada día esa primavera subí a ese árbol para ver si eclosionaba. Pasaron un par de semanas y, finalmente, el huevo eclosionó. Fue el primero.
y me emocioné mucho al ver al pequeño polluelo negro dentro. Poco después nacieron nosotros, y cada uno de ellos era un pequeño petirrojo que no se parecía nada a este pájaro negro, que ahora era el doble de grande que los otros. Los días pasaron y un día, cuando estaba a punto de subir al árbol, encontré a uno de los petirrojos bebés tirado en la hierba. Lo recogí y volví a subir al árbol para descubrir que de los 4 petirrojos que habían comenzado en el árbol, solo quedaba uno. Y por supuesto, mi gran pájaro negro, que ahora era mucho más grande que los demás. Había comenzado a tirar los otros pájaros fuera del nido. Puse al polluelo que había salvado en la hierba de nuevo, en el nido. ¿Y sabes lo que hizo ese pájaro negro? Negué con la cabeza. Lo mató justo delante de mis ojos. Lo destrozó como si nada. Corrí a contárselo a mi padre, y fue entonces cuando aprendí sobre los pájaros que imponen sus huevos en los nidos de otros para que los otros pájaros los críen. Pensé que... Una voz afuera nos interrumpió. Fue un grito que casi sonaba como si tuviera palabras esta vez, pero las palabras eran indistinguibles a pesar de que parecía venir justo afuera de la ventana. Arthur se enderezó de golpe y giró la cabeza rápidamente hacia la ventana. Se levantó de su asiento y cruzó la habitación con 3 grandes pasos. «Solo estaba contando una historia. ¡Déjanos en paz!». No podía estar seguro, pero creí escuchar algo escabullirse en la tierra. «¿Qué fue eso?», pregunté, tratando de no sonar tan nervioso como me sentía ahora. «¡Esos malditos coyotes!». «Pensé que habías dicho que los gritos eran los pájaros». «¡Esos también!», dijo Arthur. Su tono sonaba más molesto que cualquier otra cosa. Aunque había algo más también. «Los coyotes se ponen curiosos y los pájaros se agitan. Y antes de que me dé cuenta, esta casa es el lugar más concurrido de todo Nuevo México». Caminó alrededor de la casa y escuché que la perilla de la puerta temblaba. ¿Estaba revisando la cerradura? Luego regresó. «Creo que es mejor si terminamos por hoy. Ruthie se levantará temprano para prepararles el desayuno. Pero siéntanse libres de dormir hasta la hora que quieran. Por la mañana tomaremos la camioneta hasta la carretera y les pasaré corriente y podrán seguir su camino». Tomé otro trago de té, tratando de dejar la taza al menos a la mitad, y luego acepté. Melanie estaba completamente dormida cuando entré en la habitación. No podía llevar mucho tiempo allí, pero vi que Ruthie la había acomodado muy bien con un nido de almohadas en todos los lugares correctos, y parecía que esta podría ser la primera noche en semanas que ella dormiría decentemente. Me desvestí hasta quedarme en boxers y me deslicé en la cama junto a mi esposa. Estaba agotado, pero el sueño no se encontraba por ninguna parte, así que me quedé allí mirando al techo, preguntándome acerca de las decisiones que nos habían llevado hasta ese lugar. Había habido un nudo creciendo en la boca de mi estómago desde que estacionamos el coche, y solo se había tensado más desde que llegamos a la granja. Arthur y Ruthie eran lo suficientemente amables, pero había algo que no nos estaban diciendo. Si estuviera viendo la noche desarrollarse como una película, imaginaba que el giro de la trama sería que estaban tramando secretamente nuestra desaparición, o que los sonidos de gritos que había estado escuchando eran los de sus víctimas encadenadas en el gran garaje detrás de la casa. Pero no lo creía. No era que no pensara que eran capaces,
Acababa de conocerlos y no tenía ni idea de lo que realmente eran capaces de hacer. Era más que simplemente no parecía encajar. Era la expresión en el rostro de Arthur cuando me preguntó si había estado con Melanie todo el tiempo que estuvimos detenidos allí. Era el trasfondo en su voz, cuando le dijo a lo que sea que estaba afuera que solo me estaba contando una historia. Era la historia en sí. ¿Qué era exactamente? ¿Solo un hombre mayor contando un recuerdo de su infancia? ¿O era algo más? Un grito resonó afuera de la ventana, sonando como "Ma". Ahora parecía más creíble que fuera un pájaro, porque ciertamente no sonaba como humano ahora que había tenido la oportunidad de escucharlo sin otra contaminación sonora. No exactamente humano, de todos modos. Melanie resopló a mi lado, el preámbulo de un ronquido completo que vendría en las próximas semanas. Estaba seguro. Otro grito. Más cerca, pero desde una dirección diferente. Todos los pájaros estaban hablando entre sí. Suspiré y cerré los ojos, tratando de obligarme a dormir, aunque solo fuera por un par de horas. La casa estaba fría, probablemente debido al mal aislamiento y a las ventanas de un solo panel. Subí las sábanas y me puse de lado, doblando las rodillas hasta el pecho para obtener un poco de calor extra. Estaba casi dormido cuando escuché garras raspar la pared exterior de la casa y mis ojos se abrieron de golpe. ¿Eran los coyotes de nuevo? ¿Hacen eso los coyotes? No estaba seguro. Me senté y escuché por si había más, sabiendo perfectamente que por la mañana me sentiría tonto por haber estado tan asustado como estaba, pero también sabiendo que la noche tiene una forma de hacer que salgan los monstruos, incluso si solo son los que están en tu cabeza. Un grito rompió el silencio, increíblemente fuerte y justo afuera de la ventana. Miré a Melanie, esperando que estuviera tan despierta como yo, pero ella solo se movió. Me levanté de la cama y crucé la habitación, abriendo las cortinas de golpe con la esperanza de asustar a lo que sea que estuviera sentado afuera. No esperaba ver un rostro al otro lado del cristal. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre mis propios pies y cayendo al suelo de madera con un golpe fuerte. Desde donde yacía, no podía ver nada más que la luz de la luna entrando por la grieta de la cortina, y por eso estaba agradecido. Si el rostro hubiera sido el de Arthur, al menos lo habría entendido, a pesar de lo enfermo que me habría hecho sentir. Pero el rostro que vi a través del cristal no era el de Arthur, ni el de Ruthie. Ni siquiera creo que fuera humano. Al igual que los sonidos de gritos que había escuchado a través de la pared, estaba cerca de ser humano, pero todavía no del todo correcto. Los ojos eran demasiado grandes y separados, la boca demasiado ancha, la nariz demasiado plana. ¿Podría haber sido mi reflejo? A la parte lógica de mi mente le gustó esa respuesta. Le gustó mucho. Me levanté con cautela, temiendo que el rostro aún estuviera allí mirándome a través del cristal. Pero al levantarme, vi que ese no era el caso. Podía verme a mí mismo en el cristal, lo suficiente como para convencerme de que eso era lo que había visto. Asustado de mi propio reflejo. Si Melanie hubiera estado despierta, no había forma de que alguna vez me dejara olvidar esto. Pero, a pesar de los ruidos que acababa de hacer, ella seguía durmiendo profundamente.
Cerré las cortinas de nuevo, teniendo cuidado de asegurar que ni una rendija de luz lunar se filtrara a través de ellas. Y luego me acosté junto a mi esposa. No dormí mucho esa noche. No creo que lo hubiera hecho de todos modos, dados los gritos y lamentos intermitentes que venían justo afuera de la ventana de mi habitación. Pero cada vez que cerraba los ojos, podía ver la imagen del rostro que me estaba mirando a través del cristal. Una imagen de casa de la risa de una cara humana, grabada a fuego en mis retinas, como el flash de una lente de cámara. Debo haberme quedado dormido en algún momento, porque abrí los ojos y encontré varillas de luz solar proyectadas desde la ventana hacia el dormitorio. Melanie se estaba moviendo, lo que significaba que pronto estaría despierta y en el baño. Revisé mi teléfono, todavía sin servicio, pero marcaba la hora justo antes de las 6. Me levanté de la cama y me vestí, decidido a salir de allí tan pronto como Melanie estuviera lista. La imagen de la noche anterior se había atenuado para entonces, y aunque el recuerdo todavía me daba escalofríos, la parte lógica de mi cerebro tenía la luz del día de su lado, y para el final del desayuno me habría convencido de que había sido mi reflejo en el cristal. Abrí la puerta en silencio y salí del dormitorio. El aroma a café flotaba en el aire, aunque todavía no escuchaba a nadie moverse por la casa. Me dirigí a la cocina, esperando encontrar a Arthur o a Ruthie sentados a la mesa disfrutando de una taza de café, o al menos una cafetera llena con un temporizador que se había disparado. En cambio, encontré 2 tazas de café vacías y media cafetera sobre el quemador. No tuve tiempo de preguntarme a dónde se habían ido, porque escuché la voz de Ruthie en el patio llamando a Arthur. Me asomé por la ventana para ver la camioneta de Arthur retrocediendo hacia el gran garaje. ¿Era solo uno?, le dijo ella por encima del sonido del motor de la camioneta. Arthur apagó el vehículo, salió del asiento del conductor y rodeó la caja donde tenía 2 grandes postes de hierro que sobresalían por la parte trasera. No, esta vez eran 2. Tengo uno de 1 milla y uno de media milla ahora. Bajó la puerta trasera de la camioneta y los 2 postes de metal traquetearon ruidosamente. Se están volviendo más listos, Ruth, dijo Arthur, levantando las grandes señales de tráfico de la parte trasera de la camioneta y llevándolas al cobertizo. Solo fue un letrero con los Pruitt, y ni siquiera sé de dónde están sacando estas cosas. Probablemente de algún tramo de la carretera por aquí. Vamos a tener que hacer algo al respecto pronto o... No digas tal cosa, dijo Ruthie bruscamente. Lo sé. Lo siento. Simplemente no me gusta limpiar sus desastres. Eso es todo. Pues arréglalo con ellos, dijo Ruthie. Él es tu... Arthur la miró con ferocidad y ella no terminó su frase. Él puede ser tuyo, pero no es mío. El mío está bajo el manzano. La pareja caminó hacia la puerta y yo me deslicé rápidamente de vuelta al dormitorio. Melanie estaba sentada. Oye, Matt, ¿qué hora es? No lo sé. Alrededor de las 6, creo. Aunque deberíamos irnos. Melanie se estiró. Sí, es probablemente una buena idea. ¿Cómo dormiste? Dormí muy bien, mentí, sabiendo que la verdad seguramente causaría preguntas que preferiría no responder justo entonces. Yo también. El mejor sueño que he tenido desde que quedé embarazada. Déjame orinar, luego me visto y podemos irnos. Estuve de acuerdo, tratando de no sonar demasiado ansioso con la creciente sensación de inquietud llenando mi estómago.
Ella se levantó de la cama. Se puso una bata que supuse que Ruthie le había dado la noche anterior y caminó en silencio hacia el baño de invitados al otro lado del pasillo. Arthur se había levantado temprano esta mañana para recoger las señales de tráfico que habíamos visto la noche anterior. Eso era obvio. Lo que no era tan obvio era por qué. ¿Quién las había puesto allí? La pareja de ancianos regresó del exterior justo cuando Mel salía del baño. «Oh, no pensé que ustedes dos se levantarían hasta dentro de al menos una hora más o menos. Déjenme preparar el desayuno», exclamó Ruthie. «Está bien. Realmente deberíamos volver a la carretera de todos modos. Ya tengo café preparado, así que al menos tomen una taza para llevar con un par de muffins de arándanos que hice antenoche». Abrí la boca para declinar cortésmente, pero Mel se me adelantó. «No creo que pueda mirar un arándano ahora mismo», dijo con una arcada. La mujer asintió con comprensión. «Muy bien, entonces, ¿tú?», negué con la cabeza. «No soy mucho de desayunar». «De acuerdo», dijo Ruthie, alargando la palabra como si estuviera hablando con niños. «Pero si salen de esta casa con hambre, será su culpa». Ella fue a la cocina, presumiblemente para empezar su propio desayuno, y Melanie volvió al dormitorio para recoger sus cosas. Pero Arthur se quedó conmigo en el pasillo. ¿A tu esposa le dan muchas náuseas matutinas?, preguntó después de un silencio que se sintió como una eternidad, roto solo por el sonido de los movimientos de Ruthie en la cocina. Lo hizo al principio, aunque esta es la primera vez en mucho tiempo. Creo que el viaje por carretera probablemente está pasando factura. Arthur asintió lentamente. Sí, probablemente. Luego, después de otra larga pausa, Dijiste que estuviste con ella todo el tiempo, ¿verdad? ¿Desde que se averió tu coche? Sí, ¿por qué? Él negó con la cabeza, como si eso me dijera todo lo que necesitaba saber. Muy bien, Matt, dijo Mel abriendo la puerta detrás de mí. Estoy lista cuando tú lo estés. Bueno, voy por mis llaves. El viaje de regreso al coche fue tranquilo y sin incidentes. Mel esperó en el asiento del pasajero, reanudando su búsqueda de una posición cómoda, mientras yo levantaba el capó y me ponía a trabajar conectando las dos baterías entre sí para arrancar el coche. Para mi alivio, el auto arrancó al segundo intento. «Oh, gracias por todo», le dije a Arthur mientras cerraba el capó del coche de golpe. «La noche pasada habría sido mucho peor si no fuera por usted y su esposa». Le ofrecí mi mano para estrecharla, la cual tomó con el agarre curtido de un hombre que había pasado toda su vida trabajando con sus manos. Hubo otra mirada en sus ojos entonces que me dijo que había más que quería decir, pero algo incluso en ese momento lo estaba deteniendo. Aflojamos nuestro agarre, y justo antes de que pudiera darme la vuelta, Arthur me detuvo. Espera un minuto. Tengo algo para ti de parte de Ruthie. Fue a la cabina de su camioneta y regresó con una caja de cartón deteriorada. Algo de ropa para su pequeño. No es mucho, pero nosotros no le daremos ningún uso. Tomé la caja y le di las gracias, dudando que alguna vez la usáramos, pero sintiendo que si me negaba, él insistiría y aún así me iría con la caja. «Gracias, Arthur». Una cosa más, dijo antes de que pudiera darme la vuelta. Su voz se volvió baja cuando habló, apenas un susurro, y demasiado baja para que alguien más que nosotros dos la escuchara. No dejes que se alimente de la leche de tu esposa. Lo miré y fruncí el ceño, buscando en su rostro la broma que no estaba allí.
Asentí con incomodidad y luego me despedí. Arthur se quedó parado en medio del camino de tierra, despidiéndose con la mano, y lo vi desde el espejo retrovisor mientras su silueta desaparecía en el polvo levantado por nuestros neumáticos. Nunca pensé que regresaría a la granja de Gomper, y mucho menos tan rápido. Pero las circunstancias cambian y con ellas las expectativas. Me tomó casi un día entero encontrar el camino por donde nos habían guiado las señales, y para entonces ya estaba anocheciendo, así que regresé a mi hotel para no estar fuera después del anochecer. Melanie se quedó en casa esta vez. Su estado había empeorado significativamente desde nuestro viaje por carretera, y el ginecólogo le había recetado reposo en cama. Entre otras cosas, hasta que estuviera lista para dar a luz. Su madre no estaba contenta conmigo volando a Nuevo México, pero el disgusto de su madre era un precio pequeño a pagar por lo que esperaba obtener de un reencuentro con Arthur y Ruthie. Conduje por el camino de tierra, siguiendo la única señal de la calle, ahora para la granja de Gomper, esperando encontrar una respuesta a algo que nos había sucedido no mucho después de regresar a casa. Estacioné mi auto junto a la camioneta pickup de Arthur y salí. Esperé un momento, preguntándome si escucharía el sonido de los pájaros llevando gritos humanos por el aire. Para mi alivio, no escuché nada en absoluto. Caminé hacia la parte delantera de la casa, preparado para llamar a la puerta como lo había hecho hace apenas unas semanas, pero descubrí que no era necesario. La puerta de la granja estaba abierta. Había tierra cubriendo el suelo de la entrada, lo que sugería que había estado abierta por un tiempo. Con cautela, recordando el rostro que había visto en la ventana, pero sintiendo la valentía que me daba la luz del día, llamé a la casa. ¿Hola? ¿Arthur? ¿Ruthie? No hubo respuesta. Entré en la casa, notando primero que la escopeta con la que Arthur había abierto la puerta ya no estaba apoyada contra la pared. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Exploré la casa con cuidado, preocupado de que, si sorprendía a alguien demasiado, pudiera terminar con el cráneo lleno de perdigones, pero sintiendo que estaba completamente solo. La cocina estaba limpia, con solo un par de platos en el fregadero con comida reseca que podría ser de la noche anterior. O quizás de hace más tiempo. El dormitorio donde Mel y yo nos habíamos quedado se veía exactamente igual como lo habíamos dejado. Volví a llamar, mientras me dirigía escaleras arriba hacia la parte de la casa donde no había estado. Había 3 puertas en el pasillo desde la parte superior de las escaleras. Elegí la primera y la abrí. Era la habitación de un niño pequeño, una cápsula del tiempo de hace décadas. El niño que una vez habitó aquí debía tener unos 6 años a juzgar por los juguetes, libros y decoraciones que llenaban el espacio. Encima de la cama, en grandes letras mayúsculas, estaba el nombre Jonathan. La siguiente habitación era un baño adornado con margaritas amarillas sobre la mayoría de las superficies. Abrí la puerta de la última habitación y me impresionaron 2 cosas simultáneamente. Primero, estaba el cuerpo de Ruthie Gomper acostado en la cama. Llevaba un camisón y parecía haberse ido pacíficamente mientras dormía. Segundo, era el olor pútrido que de alguna manera no había llenado completamente la casa, posiblemente porque la puerta había quedado abierta. Estaba claro que llevaba muerta al menos unos días, quizás no mucho después de que Mel y yo nos hubiéramos ido. Pero aún así,
No había señales de Arthur. Bajé las escaleras y salí por la puerta principal, contento de deshacerme del olor que me siguió después de abrir la puerta. Caminé alrededor de la casa, llamando a Arthur, y sin obtener nada a cambio. Revisé dentro del gran cobertizo y encontré las señales de tráfico que Mel y yo nos habíamos encontrado mientras conducíamos por la carretera esa noche, junto con una tercera que decía: entrada a la autopista, izquierda, 1 milla, justo como la primera señal que habíamos visto. Encendí la linterna de mi teléfono y la sostuve para ver mejor el cobertizo. Había algunos equipos agrícolas viejos esparcidos por la zona, pero lo que me llamó la atención estaba hacia la parte trasera. Di unos pasos más para ver mejor y encontré que en una esquina del espacio había sido decorada como un dormitorio. Había una cama vieja con un marco oxidado y un colchón desgarrado instalado en la esquina, junto con una colección de lo que parecían ser juguetes para masticar esparcidos alrededor. Encima de la cama, en letras mayúsculas, similar al dormitorio del niño que había visto en la casa, estaba el nombre Christopher. Di unos pasos más curiosos hacia adelante para ver mejor el improvisado espacio habitable. Luego sentí algo en mis pies. Me agaché para recoger el objeto enterrado en la tierra y encontré parte de una cadena. Cuando la levanté, la cadena emergió de su lugar de descanso en el suelo, y al tirar de ella hacia arriba, descubrí que estaba conectada a un gran poste de metal colocado cerca de la cama. Seguí la cadena por el otro lado y encontré en el extremo parte de un grillete roto. Dejé caer la cadena, dejando que tintineara contra el suelo, y me fui tan rápido como pude. Si Arthur estaba aquí, sabía que este era el último lugar donde querría que yo estuviera. Examiné el resto del patio de la granja, preguntándome dónde encontraría a Arthur, si es que lo encontraba. Y mis ojos se posaron en una silueta debajo de un árbol en la distancia. Podía escuchar las palabras de Arthur de hacía semanas. El mío está bajo el manzano, y me pregunté si este era el árbol del que había hablado. A medida que me acercaba, la silueta debajo del árbol se hizo más clara, y reconocí al hombre que buscaba. ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Realmente necesito...! Me detuve. Era Arthur, pero no respondería a ninguna de mis preguntas. La parte superior de su cráneo había desaparecido, y su cuerpo estaba desplomado contra el tronco del árbol, encorvado sobre el cañón de la escopeta que aún descansaba en su boca. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de mordeduras y rasguños. Junto al cuerpo de Arthur se erigía una cruz de madera con el nombre Jonathan tallado en la pieza horizontal. Él había dicho que el suyo estaba bajo el manzano. Se había referido a su hijo, lo que planteaba la pregunta con la que había venido, que ahora parecía que no sería respondida. ¿Qué le pasó al otro chico? Un trozo de papel sobresalía entre las yemas de los dedos de Arthur. Me agaché y lo agarré, esperando que tal vez una nota me diera al menos parte de la respuesta que había venido a buscar. Sin embargo, no era una nota, sino una fotografía, una que debía tener unos 25 años. Un Arthur de aspecto más joven me sonreía, sosteniendo en su cadera a un niño de unos 5 años que lucía una amplia sonrisa y un par de overalls igual que su padre. Junto a ellos
se encontraba una Ruthie más joven parada junto a otro niño que era mucho más grande que el primero y cuyo rostro había sido tachado con rasguños. Mi estómago se retorció al mirar al segundo niño. La camisa que llevaba era una de las que nos habían dado en la caja de ropa vieja. Pero a pesar de la ropa, era evidente que todavía había algo raro en él. Sus piernas y brazos no estaban del todo bien. Sus dedos eran demasiado largos, su torso demasiado delgado. Era el cuerpo que pertenecía al rostro que había visto cuando pasamos la noche y abrí la cortina. Una criatura destinada a parecer humana, pero que se había quedado justo corta. Volví a poner la fotografía en la mano muerta de Arthur y caminé de regreso hacia mi coche. Melanie no había estado bien desde que nos fuimos esa noche. Había enfermado más y más cada día. Su ginecólogo nos había insistido en que viniéramos para asegurarnos de que todo estuviera bien. Y fue entonces cuando lo descubrimos. Melanie estaba embarazada de gemelos. El médico nos dijo que era posible, aunque raro, que se omitiera un niño en la ecografía. Pero yo sabía que no era eso. Todas las piezas comenzaron a encajar para mí durante los siguientes días, lo que me llevó a tomar un vuelo de regreso a Nuevo México, con la esperanza de que Arthur y Ruthie pudieran ayudarnos. Cuando nos fuimos ese día, Arthur me había dicho algo que no me había tomado muy en serio en ese entonces. Él dijo: "Si ella tiene 2, toma el pequeño y corre". Esas palabras resonaron en mi cabeza cuando revisamos la caja de ropa que Ruthie nos había dado. Vimos que la ropa de bebé venía principalmente en pares, lo cual tenía sentido porque sabíamos que la pareja había tenido hijos gemelos. Pero cuando notamos que siempre había un conjunto mucho más grande que el otro, comencé a preguntarme por qué Arthur me había dicho que tomara al pequeño y corriera. ¿Qué le había pasado a su pequeño? Además, ¿por qué había estado tan preocupado porque dejara a Melanie sola esa noche? Me lo había preguntado al menos 2 veces para asegurarse, como si fuera de vital importancia. Y yo le había restado importancia, sin darme cuenta entonces de que sí la había dejado sola esa noche. Solo una vez, cuando salí corriendo para ver mejor el letrero de la calle. Justo antes de que la escuchara gritar. Ella no lo recuerda, pero creo que en ese momento es cuando esa cosa, Christopher, la alcanzó. Arthur me había advertido sobre los pájaros que ponen sus huevos en el nido de otro pájaro. Incluso había llegado tan lejos como para llamar pájaros a las cosas que hacían los ruidos terribles, y yo no lo había entendido. Había estado tratando de advertirnos sobre Christopher y cuantos otros como él vivían allí en la granja, sobre la docena de pares de ojos que nos habían seguido por el camino hasta la casa. Esas cosas no lo toleraron y lo detuvieron. Habían gritado en la oscuridad fuera de la ventana, mientras lo escuchaban contarme la historia sobre los pájaros parásitos de nido y los pájaros que imitan los sonidos de niños llorando. No les gustó porque para entonces ya habían puesto su huevo, dejando solo una tenue cicatriz blanca rodeando su ombligo que ahora casi había desaparecido por completo, y no querían que lo supiéramos. Me pregunté si Arthur había matado a Christopher antes de quitarse la vida. Las heridas en su cuerpo contaban la historia de un hombre que había luchado con fuerza contra un animal salvaje, y solo podía imaginar que había sido la criatura que había nacido del vientre de su esposa junto a su hijo. Me había contado que el pájaro negro había destrozado al otro pájaro cuando él era un niño,
y no pude evitar pensar que lo mismo le había sucedido a su hijo a manos del otro. Si eso era cierto, lo único que podía interponerse entre Arthur y la redención por su hijo era Ruthie. Y una vez que ella se había ido, eso era todo lo que le quedaba por hacer. Podía verlo descubriendo su muerte y disponiéndose a vengar la muerte de su único hijo después de todos estos años, solo para descubrir que la lucha era una que ya no podía ganar. Había tomado su escopeta y había salido a buscar a la bestia. Y finalmente la encontró, y quizás acabó con ella, antes de arrastrarse hasta donde yacía su hijo y apuntarse con el arma a sí mismo para que las heridas no le quitaran la vida en su lugar. O quizás no. No había forma de estar seguro en realidad. Volví a mi auto y me subí al asiento del conductor. Mis manos temblaban mientras giraba la llave y comenzaba a retroceder por el camino. Mi teléfono encontró señal por un momento y miré hacia abajo y vi que tenía 3 llamadas perdidas, 2 de Mel y una de su madre. También había un mensaje de texto que decía: «Está sucediendo». Estaba a punto de ser padre. Pisé el acelerador de vuelta hacia la carretera principal, deteniéndome solo por un momento para tomar el giro en el ahora difunto letrero que decía Granja de Gomper. Mientras giraba y el sonido del motor era lo suficientemente bajo, creí escuchar un grito llevado por el aire. El sonido era casi humano. Recuerden que